Listo, chicos. Vamos a comenzar, ¿ok? Ya, entonces tenemos el plan de contingencia del COVID-19, ¿sí? Para la asignatura de matemáticas. Vamos a dar esta noche, igual que todas las semanas anteriores, vamos a dar la clase para noveno y para 10º año de educación general básica. Vamos a ver el tema. Es lo que es matemáticas con el objetivo. Si el objetivo de esta semana es que los estudiantes comprendan que la interculturalidad contribuye a la construcción de una sociedad diversa e inclusiva, expresando de forma clara y vivencial un lenguaje en común, teniendo en cuenta todos los lenguajes existentes, tanto plástico, literario, musical, corporal, etc. Sí, ese es el objetivo que vamos a ver. Entonces, vamos a ver el tema. El tema que vamos a ver el día de hoy son funciones cuadráticas, ¿sí? Funciones cuadráticas o parábola. Recordamos que esto es una parábola. Aquí tenemos el eje X, por ejemplo, y aquí iría el eje y aquí se nos armaría una parábola. Esta es la imagen a parábola, la imagen que está como línea de color azul, ¿sí? Entonces una parábola. ¿Por qué? Porque tiene una abertura. Puede estar en este sentido, o también, voy a hacer algo, o también podría estar en este sentido, así, ¿sí? ¿Ok? Podría estar en cualquiera de los dos sentidos, ya sea esta línea azul o esta línea roja que hice este momento. ¿Sí? Eso es una parábola. Cualquiera de esas dos es una estructura de parábola. Entonces, este es el tema que vamos a ver el día de hoy, funciones cuadráticas. Vamos a empezar a leer un poquito las funciones cuadráticas. Sí, esta es una parte de texto. Vamos a leer, por favor. Vayamos tomando nota, lo que necesitamos y por favor, no se olviden de hacer cualquier consulta que tengan. Vamos. Dice funciones cuadráticas. Ahora, veamos cómo el cálculo de las funciones cuadráticas pueden ayudar a los pescadores en su trabajo artesanal y a los pueblos campesinos en su trabajo agrícola. Por ejemplo, en el uso de tractores o maquinaria y sus repuestos. Vamos a ver una función cuadrática, la parábola. Esta es una función cuadrática. Aquí ya tenemos un ejemplo. Esta es una función cuadrática. Nos va a graficar esta línea curva que tenemos aquí. Y esta sería la función en este ejemplo. ¿Por qué cuadrática? Recordamos esto, primero esto. Cuadrática la llamamos cuadrática. ¿Por qué? Porque el primer término de la función está elevado al cuadrado, ¿sí? El primer término está elevado al cuadrado. Entonces, como está elevado al cuadrado, recordamos y nos damos cuenta que es una función cuadrática. ¿Y por qué función? Porque a este lado tenemos la f de x, o si no, en vez de la f puede estar y. Y va a ser igual, o f de x va a ser igual a esta ecuación de aquí, o a esta función de aquí. ¿Sí? Todo esto. Y es cuadrática, como les decía, ¿por qué? Porque comenzamos con el primer término elevado al cuadrado. ¿Ok? Listo. Entonces, vamos a ir viendo. Dice, sea A, B, C los números reales con A diferente de 0, siempre el término A, este término, el primer término, tiene que ser siempre diferente de 0, porque si fuera 0, ya esto 0 por x nos daría 0, y ya no funcionaría como función cuadrática. Por eso dice, sea A, B y C números reales, en donde que A tiene que ser diferente de 0, la función dada se llama función cuadrática. Y tenemos aquí el ejemplo, ¿sí? Aquí tenemos el ejemplito. Esta es una función cuadrática, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene un término en A, término constante, el término en B, tiene un término en C. Y adicional a esto, está elevado el primer término al cuadrado. ¿Ok? Función cuadrática. Entonces, dice, la gráfica de una función cuadrática siempre es una parábola. Las parábolas tienen esta forma. Podemos ver aquí. Aquí tenemos un ejemplo de parábola. ¿Se ven? Con abertura hacia abajo, ¿sí? Con un vértice hacia abajo. Y acá podemos ver otro ejemplo. Este de acá, este es otro ejemplo. Un vértice hacia arriba. Sí, acá la punta mayor va a ser este lado de aquí. Y acá va a ser este lado de acá. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos dice? Las parábolas tienen forma en donde que A mayor a 0 puede ser positivo
cuando la parábola es cóncava o con punta hacia arriba, ¿sí? Si A es mayor a 0 y es positivo, si este término A es mayor a 0, ¿sí? Si el término A es mayor a 0, aquí vamos a poner una flechita, listo. Si es mayor a 0 y también es positivo, nos va a dar una parábola cóncava o con una punta hacia arriba, como esta de acá, ¿sí? Y ahora, si A es menor a 0, ¿sí? Si A es menor a 0, por lo cual va a ser negativo, ¿sí? Negativo, tendría la punta hacia abajo, tal como está esta de acá. ¿Ya? Entonces, eso estamos hablando, ¿sí? Eso es lo que estamos diciendo. Entonces, para entender un poquito mejor, vamos a cumplir con los puntos. ¿Ya? Recordamos. Vamos a ver. El primer punto que teníamos que ver era esta, que era la definición de una función cuadrática. Ahora, vamos a ver qué es un vértice. El vértice es esta punta de aquí que podemos observar aquí. Aquí están dos ejemplos de parábola, ¿sí? Tenemos un vértice aquí, ¿ok? ¿Qué más hacemos? Vamos a leer. Las funciones cuadráticas tienen un máximo si A, ¿sí? Si A es menor a 0 o un mínimo si A es mayor a 0. Entonces, las coordenadas de su vértice son, esta formulita tenemos que recordarlas, ¿sí? ¿Por qué? Este término determinaría el vértice aquí. A ver, voy a hacerles un pequeño ejemplo aquí, chiquito, ¿sí? Tenemos un eje X y un eje Y. ¿Sí? Supongamos que tenemos una parábola en este sentido. ¿Ok? Ya, nos dibujamos así. ¿Cuál sería el punto vértice? El punto vértice es el menor, este puntito de aquí. Entonces, para encontrar la coordenada, este de aquí, tanto en X como en Y, se calcularía de esta manera. Este es para el eje X y esta fórmula de acá se calcularía para el eje Y. Tendríamos para el eje X sería menos b sobre 2a y para el eje Y menos b al cuadrado menos 4ac sobre 4a. ¿Ok? Luego vamos a ver en dónde se recupera eso. Sigamos. Vamos a ver el punto 3. Puntos de corte en los ejes. ¿Cuáles serían los puntos de corte? Estos de aquí. Este de aquí. Este de acá. Son puntos de corte, ¿ok? A ver, esperemos un segundito. Hay un compañero que quiere ingresar. Vamos a admitirle. Listo. Continuemos. ¿Ya? Continuemos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Puntos de corte con los ejes. Como les dije, son estos puntitos que cortan los ejes. Tanto el eje X como en el eje Y. Serían los puntos de acá. Entonces, ¿qué vamos a ver? Dice, en el punto eje de ordenada Y, la primera coordenada es 0. Por lo que el punto de corte sería 0 y C. Ahora, vamos a ver el eje de coordenada en X o el punto de corte en X. Esto es lo único que tenemos que recordar. Cuando hablamos de ordenada, es el punto de corte en Y. ¿Sí? Y cuando hablamos de la abscisa, estamos buscando el punto de corte en el eje X. ¿Ok? Listo. Continuemos. Entonces, luego de todo esto, hemos acordado esto de aquí, que para calcular las raíces, ¿sí? Las raíces de una función cuadrática, debemos calcular con una función igualada a 0. Quiere decir que tenemos ax al cuadrado más bx más c es igual a ¿qué? Es igual a 0, ¿ok? Entonces tenemos que admitir esas dos opciones, ¿ok? Ingresemos, listo. Continuemos. Entonces,
Lo que tenemos que recordar de todo esto es esto de aquí. Esta es la fórmula general para calcular la función cuadrática, ¿sí? Esto es lo que tenemos que recordar. Voy a hacerle con una especie como de nubecita aquí. X al cuadrado, perdón, X al cuadrado, X es igual a menos B más menos la raíz cuadrada de B al cuadrado menos 4AC sobre 2A. Con esto podemos resolver cualquier función cuadrática, ¿sí? Y lo último que nos determina es el eje de simetría, en la cual vamos a encontrar una ecuación que nos dice, es la recta vertical que parte de la parábola en dos ramas iguales. Quiere decir este de aquí. Este es el eje de simetría, ¿ok? Parte al un lado y al otro lado de la parábola en exactamente los mismos valores para que formen la misma forma, ¿ok? Eso es todo teoría, ¿sí? Ahora vamos a ver un poquito de práctica. No quiero que se aburra en este sentido, por favor. Lo único que estamos viendo un poquito de teoría, lo que nos dicen los libros, ¿ok? Pero lo que nos importa es esto de aquí. A ver, como para recabar otra vez en todo esto, ¿sí? Lo que nos interesa es esto de aquí. Esto me interesa que estén pendientes, ¿ok? A ver, vamos a borrar esto. Lo que voy a colocar acá, eso es lo que realmente me interesa que ustedes sepan y ustedes se recuerden de todo este tema. Sí, porque con esto vamos a poder resolver cualquier pregunta. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Voy a volver a poner con la pluma. Primero, tenemos que recordar este dato de aquí, o esta formulita. Este dato para sacar la coordenada en el eje X y esta formulita para sacar la coordenada en el eje Y. Eso es lo primero. Quiere decir, para buscar el punto vértice o el punto máximo o el punto mínimo en este punto. ¿Ok? Tanto lo que va a cortar en el eje X como lo que va a dar en el eje Y. Y aquí se buscaría la coordenada con esta fórmula de aquí. ¿Qué más tenemos que saber? Que cuando buscamos las ordenadas, estamos buscando los datos en el eje Y. Y cuando buscamos las abscisas, es en el eje X. ¿Ok? Y recordemos esta fórmula de aquí. Esta es la fórmula general. X es igual a menos B más menos la raíz cuadrada de B al cuadrado menos 4AC sobre 2A. Y lo que nos importa es que siempre para utilizar la fórmula general, esta de aquí, la ecuación o la función debe ser de la forma ax al cuadrado más bx más c. ¿Ok? Listo. Vamos a entender ahora sí en dónde ocupamos esto. Vamos a hacer un resumen. ¿Sí? Aquí está un resumen. ¿Sí? Resumen de la función cuadrática ax al cuadrado más bx más c. Tenemos este gráfico. ¿Ok? Listo. Tenemos el eje de simetría. El eje de simetría es esta línea que separa o que divide a la parábola en dos. Ese es el eje de simetría. ¿Qué más? Tenemos los vértices. Aquí está el vértice, ¿sí? Quiere decir el punto mayor o el punto máximo o el punto límite entre la parábola, ¿sí? Entonces tenemos aquí cuánto vale tanto en el eje X y cuánto vale en el eje Y. Aquí está la formulita, ¿sí? Y adicional a esto, ya tenemos esto y recordemos que es esta función. Entonces, vamos a observar qué es lo que nos dice. Primero, dado una función cuadrática menos 2x al cuadrado menos 4x más 6. Recordemos esto. ¿Se acuerdan cuando les dije? Cuando el término a, bueno, vamos a determinar antes de nada, ¿sí? Antes de esto, vamos a sacar esta función de aquí. A ver, vamos a ver por qué es ax al cuadrado más bx más c. Vamos a ver por qué, si cumple con esto. Vamos a ver, ¿cuánto vale a? A vale el término que está al lado o que está consiguiente de x al cuadrado, que sería menos 2.
¿Ok? ¿Cuánto vale B? B vale el número que está consiguiente a la X, respetando su signo. Es menos 4. ¿Y cuánto vale C? C vale el número que está como cociente unitario. Sería más 6, pero no le ponemos el más, sino ya sabemos que el 6 es positivo. ¿Ok? Y ahora vamos a ver si cumple con esta función. Dice ax al cuadrado menos 2x al cuadrado. Perfecto, es una función cuadrática. Más bx. Bx, el 4 es b y la x. Correcto. Y más 6, más c. Entonces sí cumple con la condición de función cuadrática. Entonces, ¿qué es lo que nos dice que tenemos que hacer primero? Primero, hallar la ecuación de su eje de simetría. Vamos a ver todo eso, ¿sí? Vamos primerito a hallar la ecuación de eje de simetría. Segundo, vamos a hallar las coordenadas de su vértice. Quiere decir, este de aquí, vamos a encontrar las coordenadas. ¿Qué más luego de eso? Vamos a comprobar si la gráfica se abre hacia arriba o hacia abajo. Vamos a ver aquí. Si no tuviéramos la función, vamos a ver con esta función de acá. Vamos a ver si se abre hacia arriba o hacia abajo. Vamos a la opción D. Hallar el punto de corte en el eje Y, quiere decir este punto de corte en el eje, este de aquí, un ejemplo. Y vamos a ver la última opción, hallar las raíces reales de la función, si las tuviera. No es obligado, solo vamos a observar si las tiene o no las tiene. ¿Ok? Listo. Eso es lo que vamos a investigar ahorita y vamos a realizar el ejercicio. Entonces, vamos a ir viendo paso por paso cómo se va resolviendo. ¿Sí? Solo tenemos que recordar esto. Este es el ejercicio que vamos a ver ahorita. Función es igual a menos 2x menos 4x más 6. Vamos a ver. Vamos a ver la primera terminología. Eje de simetría. Vamos a calcular el eje de simetría. Para calcular el eje de simetría, tenemos esta fórmula de aquí. Esa está dada. ¿Ok? Entonces, esa es la fórmula del eje de simetría. Nos dice que x va a ser igual a menos b sobre 2a. Vamos a poner acá A, B y C. Vamos a necesitar estos datos. ¿Y de dónde sacamos los datos? De la formulita. ¿Qué decía? A era menos 2, B era menos 4 y C era 6 positivo. Entonces vamos a copiarles acá para que vayamos viendo. A era menos 2, B era menos 4 y C era 6 positivo. Listo, vamos a ir viendo. Nos dice menos B. Respetamos el menos de la fórmula, aquí el menos, y dice B, ¿cuánto vale B? B vale menos 4. Le ponemos menos y entre paréntesis el menos 4. Abajo nos dice sobre 2A, ponemos el 2 y le multiplicamos por A, pero ¿A cuánto vale? A vale menos 2. Entonces hacemos 2 multiplicado por menos 2. Y hacemos menos por menos, más. Nos quedaría 4 positivo arriba. Acá, ¿qué nos tenemos? Más 2 por menos 2, más por menos, menos. Y 2 por 2, 4. Ahora, más, el más de arriba, más dividido para menos, más por menos, menos 4 para 4 sería igual a 1. ¿Ya? Vamos a ingresarles a los compañeros. Listo. Entonces, ya tendríamos el eje de simetría. ¿Cuánto ha valido el eje de simetría? Ha valido menos 1. ¿Ok? Listo. Eso valdría el eje de simetría. Vamos a calcular lo segundo. ¿Sí? Lo segundo vamos a calcular. Primero voy a borrar esto. Profe, Dígame. dice Damián si lo puede dejar entrar. Y ya le dejé entrar a Damián. Ya le ingresé a Damián. Damián ya entró. Déjeme ver. Damián. Aquí está Damián Vázquez. Ya está. Ya está acá dentro de la clase. ¿Sí? Ya. Entonces, chicos, continuemos. ¿Ok? A ver, entonces, solo para recabar algo.
Eje de simetría. Este es el problema que íbamos a hacer acá, ¿sí? Este es el problema que vamos a ver, ¿ok? Este de aquí. Menos 2x menos 4x más 6. Vamos a sacar el eje de simetría. Pero de esta fórmula, del menos 2x al cuadrado menos 4x más 6, vamos a sacar. ¿Cuánto vale A? A vale menos 2. Eso vale A. Acá le hemos puesto menos 2. ¿Cuánto vale B? Vale menos 4. Y acá le hemos puesto a B como menos 4. ¿Y cuánto vale C? C vale más 6 positivo, respetando el signo, más 6 positivo, ¿ok? Entonces, el eje de simetría. El eje de simetría, como decía, tenemos una fórmula. ¿Cuál es la fórmula? La fórmula es x es igual a menos b sobre 2a. Solo vamos reemplazando los datos. El menos, le respetamos, le ponemos menos. Aquí como está, le ponemos el menos. Y nos dice b. ¿Cuánto vale b? B nos vale menos 4. Le ponemos menos 4. Abajo, sobre 2a. 2 multiplicado por a. ¿A cuánto vale? A vale menos 2. Ponemos menos 2 y hacemos menos por menos más. Nos quedaría el 4 positivo. Abajo, más por menos, menos. 2 por 2, 4. Y hacemos signo positivo del numerador. Más para menos, a menos. 4 dividido para 4 nos da igual a 1. Y ya nos daría el eje de simetría. Y el eje de simetría nos da menos 1, lo que hemos sacado. ¿Sí? Ese es el primer paso para solucionar. Vamos a sacar el siguiente. Vamos a sacar el siguiente. Vamos a sacar la coordenada del vértice. Para la coordenada del vértice tenemos esta formulita de aquí. Recordamos, este es para sacar X y este es para sacar Y. ¿Ok? Para sacar X nos dice menos B. Ponemos el menos. ¿Y cuánto vale B? B vale menos 4. Le ponemos menos 4 sobre 2A. 2 y A ¿cuánto vale? Menos 2. 2 por menos 2. Punto y coma. Hemos puesto punto y coma. ¿Qué hacemos? Reemplazamos ahora el otro término. Nos dice menos B al cuadrado. Menos B ¿cuánto vale? B vale menos 4. Menos 4 al cuadrado. Más, dice más 4A. ¿Cuánto vale A? A vale menos 2. Y C, ¿cuánto vale? Vale 6. ¿Ok? Todo esto dividido para 4A. 4 que multiplica a A. Y A vale menos 2. Sacamos estos términos, sacamos, lo calculamos, le dividimos y nos ha salido menos 1 y 8. ¿Sí? Ya vamos a hacer un ejemplo de esto, para que entiendan un poquito mejor. Opción C dice, como el parámetro A es negativo, quiere decir, este de aquí es negativo, por lo cual es menor a 0, y como es menor a 0, entonces la gráfica se abre hacia abajo, y el vértice es un máximo de la función. Listo, se abriría de esta manera. Así. ¿Ok? Se abriría de esta manera. ¿Qué más vamos a ver? Vamos a ver el punto D. El punto D dice el punto de corte o intersección con el eje. ¿Qué es lo que hacemos? Este es el problemita que tenemos. ¿Qué es lo que hacemos? A X le damos un valor de 0. Y en vez de la X le vamos a poner 0. 2 por 0 al cuadrado, 0. Menos 4 por 0 y más 6. Como aquí, 0 al cuadrado es 0. Y 2 por 0, 0. 0 menos 4 por 0, 0. Nos quedaría aquí 0. Este es 0 y solo nos quedaría el más 6. Por eso la respuesta es 6. En X vale 0 y en Y vale 6. Ahora, para ver si tiene raíces, si son 1 o 2, vamos a ver la primera discriminante. ¿Y cómo sacamos? Con esta formulita de aquí. B al cuadrado menos 4AC. ¿De dónde sacamos B? La recordábamos. Aquí estaba el dato de A, el dato de B y el dato de C. Recordamos que A era menos 2, B era menos 4 y C era 6. Dice menos B. B al cuadrado. ¿Cuánto vale B al cuadrado? Vale menos 4. Menos 4 al cuadrado. Menos 4A. ¿Cuánto vale A? Menos 2.
¿Y C cuánto vale? 6. Hacemos los cálculos, multiplicamos y nos sale 64. Y 64 es mayor a 0. Entonces, procedemos a hacer lo último. ¿Y lo último qué es? Hacer la fórmula general. La fórmula general nos decía que era igual a ¿qué? Vamos a poner acá. X es igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. Como ya sabemos esta fórmula, solo le reemplazamos y nos ha dado este valor de aquí, tanto en x1 como en x2. Ya. Entonces, voy a procederles a explicar de mejor manera esto, ¿sí? Listo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Sí, vamos a ir viendo. El tema que estamos viendo es función cuadrática. ¿Y por qué función cuadrática? Porque el primer término de x es al cuadrado. ¿Sí? Listo, con esto estamos más que claros. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Un ejemplo nos dice que tenemos esto de aquí. Función de x o f de x es igual a menos 2x al cuadrado menos 4x más 6. ¿Sí? Nos dan este ejemplo de aquí. Entonces, vamos a irlo resolviendo. ¿Y cómo vamos a irlo resolviendo? Vamos primero de todo, vamos a comprobar, ¿sí? Vamos a comprobar si comparte la función cuadrática. ¿Qué nos dice? Primer término, ax al cuadrado. Un número al lado de x al cuadrado. Correcto, estamos bien. Vamos a ver la siguiente, bx. Un número al lado de x. Correcto, estamos bien. Y c es un número complementario cualesquiera. Tenemos el más 6. Correcto. Un número constante. ¿Ok? Ya tenemos todo. Entonces, esta función de ejemplo corresponde a una función cuadrática. Entonces, lo que primero vamos a hacer es esto de acá. Primero vamos a sacar los datos. A, el dato B y el dato C. ¿Cuánto vale A? Vamos a poner aquí. ¿Cuánto vale A? A vale el dato que está al lado de x al cuadrado. A vale menos 2. B, ¿cuánto vale B? B vale el dato que está al lado de x, menos 4. Y C es el valor constante, que dice 6. Es más 6, pero lo dejamos con 6 porque ya sobreentendemos que es positivo, ¿ok? Respetamos los signos. Este tiene menos 2, este tiene menos 4 y este tiene más 6. Por lo cual, así lo colocamos, ¿ok? Listo, chicos. Entonces vamos a proceder a borrar esto de aquí para que no nos interfiera mucho. Ok, listo. Comenzamos. Vamos a irle calculando. Primero, voy a ir poniendo aquí. Primero, A. Primer punto, vamos a buscar el eje de simetría. El eje de simetría tiene una fórmula. Voy a ponerle la formulita acá. Por favor, esto deberían ir copiando para que ustedes tengan, ¿ok? Pero igual como el video lo voy a cargar, no va a haber problema. La fórmula nos dice que x es igual a menos b sobre 2a. ¿Ok? Entonces vamos a calcular el eje de simetría. X es igual a ¿qué? Nos dice, acá arriba, menos b. ¿De dónde es menos b? De aquí. Aquí está el dato de b. Entonces vamos a calcular. Dice b vale menos 4. Pero acá nos dice, aquí nos dice menos. Tenemos que respetar ese signo. Menos y b. ¿Cuánto vale b? B vale menos 4. Ponemos entre paréntesis menos 4. ¿Sí? Respetamos el signo. Sobre. ¿Qué más nos dice? Sobre 2a. Ponemos el 2 y multiplicamos por a. ¿Pero cuánto vale a? ¿Dónde está a? A está acá. Nos da menos 2. Y listo. Hacemos menos. Menos de aquí. Por menos. Menos por menos. Nos daría más. Nos quedaría 4 positivo. Sobre. Hacemos acá.
más, tenemos el 2 positivo, más, por menos, menos. Y 2 por 2, 4. ¿Qué más nos queda? Observamos, el 4 es positivo, más, por menos del denominador, más por menos, menos. Y 4 dividido para 4 nos daría igual a 1. Entonces, el eje de simetría, x ha sido igual a menos 1. Listo, chicos. Tenemos esa primera parte. Ya hemos sacado el eje de simetría. ¿Ok? Listo. Vamos a borrar esto. Ya hemos visto el eje de simetría. Ahora, vamos a ver el punto B. El punto B nos dice que vamos a calcular, vamos a ponerle aquí, el punto B. La coordenada del vértice. ¿Sí? Vamos a ver la coordenada del vértice. Y para la coordenada del vértice tenemos una fórmula que nos dice vértice es igual, vamos a ver, menos b sobre 2a, punto y coma, menos b al cuadrado más 4ac sobre 4a. Tenemos esta formulita, ¿sí? Esta fórmula no cambia. Esta es la fórmula para calcular que el vértice, ¿ok? Entonces vamos a ir reemplazando. Recordamos algo. El punto anterior, que era el eje de simetría, es la misma fórmula de esta de aquí. Era menos b sobre 2a. Y si ya calculamos el eje de simetría, ya vamos a saber que el primer término, que esta de formulita de aquí, que esta de aquí solita, era lo mismo que el eje de simetría anterior. Y el eje de simetría era menos 1. ¿Ok? Ya tenemos esto. Lo que vamos a calcular es este de acá. Que se mueve. Esto de aquí. ¿Sí? Que esa es la coordenada en Y. Para hacer eso, vamos a ir reemplazando los datos. ¿Qué nos dice? Nos dice menos b al cuadrado. Ponemos menos b al cuadrado. ¿De dónde sale b? Aquí. Volvemos a saber que nos sale aquí. Menos 4 al cuadrado. Más. Nos dice 4ac. Ponemos el 4. Y a, ¿cuánto vale a? A vale menos 2 y c vale 6. Entonces, más 4 por a. ¿A cuánto vale? A vale menos 2 y c vale 6. Listo. Y todo esto sobre 4a. ¿Y a cuánto vale? Sabemos que vale menos 2. Ponemos menos 2. ¿Ok? Listo. Vamos a calcular esto de acá. ¿Sí? Solo esto, porque esta es la coordenada, todito esto, que esta es la coordenada en Y. Esta ya no, esta es la coordenada en X. Vamos a calcularla. Vértice va a ser igual a 1, punto y coma. Vamos a hacer esto. Menos por menos, no. Vamos primero por el cuadrado. Cualquier número que esté elevado al cuadrado siempre va a ser positivo. Y hacemos menos 4 por menos 4 nos daría menos por menos más. 4 al cuadrado, 4 por 4 es 16. Y el menos, ¿por qué sale este menos? El menos es de aquí, que queda acá afuera. Vamos acá. Más por menos, menos. Menos por más, menos. Tenemos el menos de aquí. 4 por 2, 8. 8 por 6, 48. ¿Ok? Y todo esto dividido para, aquí hacemos más por menos, menos. Y 4 por 2, 8. ¿Ok? Vamos a calcularle casito para que nos quede el espacio. Nos quedaría el 1, perdón, el menos 1, aquí es menos 1 del coordenada en X, y vamos a calcular esto de aquí, ¿sí? Vamos a hacer el cálculo. Nos dice menos 16 menos 48 nos daría menos 64 el numerador. Esto de aquí nos daría
menos 64. Y aquí, menos para menos, se nos haría positivo. Y 64 dividido para 8 nos daría en total un valor de 8. Y ya tendríamos el punto B, que sería la coordenada. ¿La coordenada de qué? Del vértice. ¿Sí? Ya tendríamos la coordenada del vértice. Ahora, vamos a ver el punto C. El punto C nos dice, vamos a ver si observando el vértice, observando el valor de a al cuadrado, perdón, el valor de a al lado de x al cuadrado, vamos a ver a dónde se abre la abscisa o la parábola. Entonces, vamos a quitar esto de acá. Vamos a hacer el punto B. ¿Sí? Vamos a borrar, me espera un segundo. Vamos a hacer el punto C. El punto C nos dice que vamos a encontrar hacia dónde va el vértice, cómo va a ser la parábola, cómo vamos a graficar la parábola. Para saber esto, ¿qué es lo que observamos? ¿Cuánto vale A? A vale menos 2. ¿Sí? A vale menos 2. ¿Ok? Aquí podemos observar. A vale menos 2. Por lo cual, como menos 2 es menor a 0, ¿sí? Vamos a copiar. A es menor a 0, por es que es menos 2. La abertura, ¿sí? La apertura va a ser hacia abajo. Quiere decir que vamos a tener algo como esto. Si nosotros graficáramos X y Y, la apertura sería hacia abajo. Y este sería el vértice que acabamos de haber encontrado. ¿Sí? Ya sabemos eso. Ese es el punto C. Querer saber cómo es o cómo va a ser la graficación de la parábola sin graficarla todavía. ¿Ok? Listo. Esa es la opción C. Vamos a borrarlo esto. Vamos a sacar la pregunta número D. La pregunta número D nos dice que vamos a buscar el punto de corte en el eje X y en el eje Y. Quiere decir, aquí el Y era la ordenada y en X era la abscisa. Vamos a ver los puntos de corte. ¿Y cómo calculamos los puntos de corte? Para calcular el punto de corte, para saber cuánto el punto de corte es en Y, a X lo tenemos que hacer valer 0. Vamos a coger el ejercicio de la tarea, que es este de aquí. Nos vamos a basar en el ejercicio del problema. Nos dice, ¿qué nos dice esto? Vamos a copiarlo igual. Nos dice, menos 2. A ver, función es igual. Y va a ser igual. A menos 2 ponemos menos 2x. Pero x ahora, ¿cuánto vale? Vale 0 al cuadrado. Menos 4x. Pero x, ¿de dónde sale? X es 0. Y más 6. Esto es para encontrar la ordenada o el valor del corte en eje Y. Entonces, vamos a ver. Calculamos. Dice, 0 al cuadrado es igual a 0. 0 por 2, 0. Seguimos. Menos 4 por 0, 0. Y el último, nos quedaría solo en más 6. Por lo cual, la Y sería igual a 6. Entonces, ¿cómo quedaría el primer punto de corte? Abrimos un eje como una coordenada y decimos, en X vale 0 y en Y vale 6. ¿Ok? Ya tenemos ese punto D. Vamos a hacer el punto E. El punto E, ya calculamos el eje de corte. Vamos a calcular ahora el punto E. El punto E nos pide, dice, para ver si tiene raíces reales, si son una o dos. ¿Cómo vamos a ver si son valores reales o raíces reales? Para esto vamos a comprobar de esta manera. Nos dice que tenemos una fórmula
Para saber si son raíces reales, vamos a tomar con una forma de triangulito y le decimos b al cuadrado menos 4ac. ¿Ok? Esa es la formulita. Entonces, ¿qué es lo que procedemos a hacer? Vamos a hacer esto. Triángulo es igual, o las raíces reales son igual a b al cuadrado. ¿Cuánto vale b? Vamos a observar acá. Vale menos 4. Ponemos menos 4 al cuadrado, menos 4 a por c. Y a tenemos a menos 2 y c vale 6. Menos 2 y por 6. Calculamos esto y nos daría cualquier número elevado al cuadrado siempre es par. Menos 4 por menos 4, 16. Menos por menos más, se hace positivo. Y 4 por 4, 16. Hacemos menos por menos, más. Más por más, más. Nos quedaría más. 4 por 2, 4 por 2, 8. Y 8 por 6, 48. Listo. Y esto sería igual a 16 más 48 nos daría 64. Por lo cual es mayor a 0. Listo. Eso sería hasta ese término. Ahora, el último paso que nos quedaría es sacar las raíces. ¿Cuánto vale? Con la fórmula, ¿con qué? Con la fórmula general. Entonces, vamos a sacar la fórmula general. Voy a ponerles acá para ir recordando, para que ustedes también se recuerden. ¿Ok? Vamos a ponerle acá arriba. Listo. Vamos a poner la fórmula general. Vamos a ponerle con azul. ¿Sí? La fórmula general nos dice que x va a ser igual menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac. Todo esto sobre 2a. Entonces tenemos que ir reemplazando. Sí, vamos a ir reemplazando todos estos términos con los términos de acá. Vamos a ir realizando. Nos dice, x va a ser igual menos b. ¿Cuánto vale b? Vale menos 4. Por lo cual ponemos menos. ¿Y cuánto vale b? Menos 4. Menos 4. Más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado. ¿Cuánto vale b? Vale menos 4 al cuadrado. Menos 4, nos dice aquí menos 4, ac. ¿Cuánto vale a? A vale menos 2 y c vale 6. Todo esto sobre 2a. ¿Y cuánto vale a? A vale menos 2. Y listo. Procedemos a calcular. Voy a ponerle aquí. X va a ser igual. Menos por menos, más. Nos quedaría 4 positivo. Más menos. La raíz cuadrada. Recordamos que cualquier número elevado a una potencia par siempre va a ser positivo. Entonces, 4 por 4, 16. Seguimos acá con los signos. Menos por menos, más. Más por más, más. Nos quedaría este más. Y multiplicamos. 4 por 2, 8. 8 por 6, 48. Todo esto dividido para, hacemos este. Más por menos, menos. Y 2 por 2, 4. Nos quedaría así. Si nosotros calculamos, nos quedaría x va a ser igual a 4 más menos la raíz cuadrada de ¿qué? 16 más 48. ¿Sí? Nosotros sumamos 16 más 48 y nos daría 64. Todo esto dividido para menos 4. ¿Ya? Y ahora sí, voy a proceder a borrar esto de acá para calcular. Entonces, vamos a calcular esto de aquí. ¿Sí? Nos dice, raíz de 64. La raíz cuadrada de 64 nos daría 8. Entonces, vamos a sacar. Como sabemos que este más menos nos da un valor en positivo y en negativo, vamos a hacer esto. X1 va a ser igual a ¿qué? Al 4. 4. Y aquí vamos a ocupar el primer signo. Signo más. Más la raíz de 64 ha sido 8 sobre menos 4. Y vamos a calcular. Vamos a sacar X2. X2 ha sido igual a ¿qué? Al mismo 4. Ponemos el 4 acá. Y ahora vamos a ocupar el otro signo. Si acá arriba ocupamos el signo más, acá vamos a ocupar el signo menos. Y la raíz de 64 ha sido 8 igual
Y todo esto sobre menos 4. Vamos a calcular. Nos dice más 4 más 8 más 12. 12 positivo en el numerador. Para el negativo nos va a salir menos 4. 4 más 8, 12. 12 dividido para 4 nos da un valor en menos 3. Y vamos a calcular el otro. Más 4 menos 8 nos quedaría menos 4. Menos para menos a más. Por lo cual acá arriba sería positivo y nos quedaría 4 menos 8 menos 4. Menos 4 para menos 4 nos daría igual a 1. Y listo. Estaría respondido todo el ejercicio. ¿Ok? Ya hemos visto esto, hemos visto esto, hemos visto el tema, hemos visto las funciones cuadráticas. Ahora, lo que tienen que realizar de deber. Ustedes van a realizar dos problemitas, ¿sí? El primer problema es, dice, un lanzador de peso puede ser modelado usando la siguiente ecuación. Tenemos esta ecuación. Y es igual a menos 0.0241 x al cuadrado más x más 5.5, donde x es la distancia recorrida en pies y y es la altura también en pies. ¿Qué tan largo lo tira? Vamos a hacer esto. Les voy a hacer una pauta, ¿sí? Voy a proceder a hacer una pauta, más o menos cómo deben realizar. Les voy a ayudar, ¿sí? Porque estamos con un tema un poquito cambiado. Listo. Vamos a hacer, aquí ya lo tengo listo yo. Ya, aquí está. Nos dice que tenemos esta situación de aquí. Tenemos esta función, ¿ok? Tenemos la función de aquí. Pues tenemos la función esta de aquí. Verán, chicos, este es el deber, ¿sí? Entonces, vamos a ir realizando. Nos dice que un lanzador de peso puede ser modelado de esta manera. Quiere decir que vamos a hacer algo así. Tenemos esto. Tenemos digamos, un suelo, ¿sí? Un suelo. Dice que aquí está una persona, ¿ok? Y está lanzando una piedra o algo, una bola de acero o una bola de peso, ¿sí? Dice que quiere saber hasta dónde caería. ¿Cuál es lo más largo? Pero en pies, no en centímetros, no en metros, sino en pies, ¿ok? No pasa nada, entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver cuánto hay de aquí a acá, en este punto de aquí. ¿Cómo le hacemos? Por favor, atención, ¿sí? Recordamos esto. Este es el eje X y este es el eje Y. Entonces, para saber esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sacarle el valor acá. Nos dice Y, vamos a poner aquí, Y va a ser igual a menos 0.0241 x al cuadrado más x más 5.5. ¿Ok? 5.5. Entonces, como queremos saber este punto de acá, hasta dónde ha llegado, lo más lejos que ha llegado esa roca o esa bala de acero, observamos que ¿qué? Observamos que Y vale ¿cuánto? Y vale 0, está en el punto 0. Entonces, vamos a ponerle 0 va a ser igual a menos 0.041 x al cuadrado más x y más 5.5. Entonces, ¿cómo vamos a resolverlo? Voy a borrar esto de acá. Como sabemos esto, yo solo les voy a dar un poquito de la pauta de lo que tienen que hacer, ¿sí? Como ya sabemos esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Algo simple. Vamos a sacar A, vamos a sacar B y vamos a sacar C. ¿A cuánto vale? A vale menos 0.0241. ¿Sí? Perdón, aquí me falta del 2. 0.0241. 41. ¿Ya? B, ¿cuánto vale? B vale, como tenemos solo una X, por lo cual el valor de entero de la X vale 1. ¿Y C cuánto vale? C vale 5.5. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Todo esto vamos a calcularle con la fórmula general. X va a ser igual menos B más menos la raíz cuadrada de B al cuadrado menos 4AC
¿sí? 4AC sobre 2A. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a reemplazar los valores con estos de acá. Y procedemos a calcular con la calculadora. Y nos va a salir la respuesta. ¿Ok? Listo. Esa es la primera ayuda. El segundo ejercicio. Este es el primer ejercicio, ¿sí? El segundo ejercicio, vamos a tomar acá. El segundo ejercicio es este de aquí. A ver, este es el primer ejercicio del deber, lo que les expliqué este momento. Solo reemplazan la fórmula general y listo. Vamos a hacer el segundo. El segundo ejercicio es este. En una empresa agrícola, la utilidad en miles de dólares al vender X repuestos para tractores agrícolas está dado por esta función, menos 6x al cuadrado más 132x. Determine la cantidad de repuestos que se deben vender para obtener la utilidad y cuál es el valor máximo de su utilidad. Quiere decir que, ¿qué? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sacar, sí, vamos a sacar el vértice, algo como esto, ¿sí? Vamos a sacar el vértice, algo como esto. ¿Qué es lo que vamos a sacar? Recordamos la fórmula del vértice. Vértice es igual, abrimos un paréntesis, menos b sobre 2a, punto y coma, menos b al cuadrado. No me acuerdo si era b al cuadrado, déjenme ver. No sé si era menos o b al cuadrado. Era así, estamos bien. Menos b al cuadrado, menos b al cuadrado, más 4ac sobre 4a. Entonces, quiere decir que para responder este ejercicio de acá, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo haríamos por separado, ¿sí? Saquemos el punto vértice en X. El vértice en X sería igual a ¿qué? A menos B sobre 2A. ¿Cuánto es? Y el vértice en Y va a ser a menos B al cuadrado más 4AC sobre 4A. ¿Cuánto es? Esto. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Aquí tenemos la formulita. ¿Qué es lo que hacemos? Vamos a sacar A, vamos a sacar B y vamos a sacar C. ¿Cuánto vale? ¿A cuánto vale? A vale menos 6, porque tenemos menos 6x al cuadrado. Eso vale A. ¿Cuánto vale B? B vale más 132. 132. ¿Y C cuánto vale? C vale 0, porque no tenemos un valor en C. Entonces, todo esto vamos a reemplazar con la función. Y listo. Lo reemplazamos acá y ya estaría. Listo, chicos. Eso sería todo lo que tenía que explicarles.